¿por qué resulta más fácil aprender sobre cambios que realizarlos? ¿Por qué nos quedamos más en el esperar o en el mirar y no en el hacer? El ser humano es un ser complejo. ¿Qué nos cuesta tanto mantener esos cambios? Hay una falta de sentido último de por qué estoy haciendo ese cambio. Los cambios que ocurren en la vida es a base de sufrimiento. Lo que nos hace sufrir lo vemos como una amenaza. Busca un propósito y un sentido, un para qué que te motive. Somos expertos en justificarnos. Somos únicos e irrepetibles, pero no somos tan originales. Hay muchas veces que el miedo nos paraliza el cambio. Cualquier cambio o cualquier cosa que nos conviene y que nos supone un sacrificio nos genera un malestar. Planificar bien cuál es el sentido profundo de por qué hago las cosas, el para qué. O sea, me ha parecido muy top y ya solo por esta reflexión ha merecido la pena traerte. Vivimos en una época en la que cambiar es más fácil que nunca. Pero curiosamente, cada vez cuesta más hacerlo. Vivimos en un entorno en el que podemos tener relaciones que nos suman, trabajos que desgastan, hábitos que cada vez nos alejan de la mejor versión que queremos ser. Y aquí nace una pregunta que es muy interesante. ¿Vivimos en el conformismo? ¿La sociedad está predispuesta para vivir de una forma en la que no pueda mejorar? ¿O es simplemente que hay un miedo al cambio? Simplemente hay una resistencia al cambio. Podemos decir que más vale malo conocido que bueno por conocer. Pero realmente, ¿esa es la mejor versión que podemos dar nosotros? ¿O es simplemente que no sabemos cómo hacerlo? Para hablar hoy de ello ha venido África Raposo, psicóloga, experta en estrés, ansiedad. Así que, muy buenas, Afri, bienvenida. Muchas gracias. Esta es tu casa. Entonces, la cosa es, ¿por qué resulta más fácil aprender sobre cambios que realizarlos? Pues gracias, Álvaro, por traerme aquí. Pues sí, pues son temas súper interesantes lo que comentas, porque es la experiencia humana. O sea, todos creo que nos pasa a lo largo de nuestra vida y nos va a pasar hasta, ¿no?, que ya no estemos aquí. Es verdad que a lo largo de nuestra vida tenemos que, o se nos ponen delante de nosotros cosas que nos convienen hacer, ¿no? Decías, pues cambios, o el deporte, ¿no? ¿Por qué nos quedamos más en el esperar o en el mirar y no en el hacer? Cuando son cosas que nos vienen bien, que nos convienen, ¿no? Entonces, aquí hay muchos factores que influyen, ¿no? Porque al final el ser humano es un ser complejo, no tiene una única explicación. Pero es verdad que cuando, por ejemplo, hay tanta información como hay en el día de hoy, que está muy bien porque tiene cosas muy positivas, que es que estamos muy informados, pero tanta información nos satura un poco. ¿Puede ser falsa? Puede ser falsa, exactamente, puede ser falsa, puede haber mucho clickbait. Luego puede haber estudios que confirman una cosa, pero luego en un metaanálisis, es decir, como en estudios de estudios, dicen, vale, esto es verdad que se ha confirmado en este estudio, pero en general no funciona. Entonces puede haber desinformación en algunos puntos, ¿no? Entonces, ¿por qué hay veces que nos gusta más esperar o nos cuesta más movilizarnos al hacer? Bueno, pues considero uno de los grandes motivos es el miedo. Para mí el miedo... ¿Miedo al cambio? Sí, miedo al cambio, miedo a la novedad, miedo a la incertidumbre. O sea... ¿Y a uno mismo? Miedo a una nueva versión de uno mismo, sí, porque... puede que estemos en cierta zona de confort, ¿no? O sea, puede que tengamos una realidad que no nos encanta, que no estamos del todo satisfechos, pero es la que conocemos. Sí. Entonces se llama zona de confort. Sí, que somos. Que es lo que somos. Y yo creo que todo el mundo utilizamos mucho esa expresión de zona de confort. Y se llama así, ¿no? Esa zona de confort no necesariamente tiene que ser plena, satisfactoria. Puede haber cosas negativas, pero como ya las conozco, tengo la sensación que controlo esa parte negativa. O sea, es esa sensación de, no estoy tan mal. De no estoy tan mal o de puedo estar mal, pero es que tengo miedo. Bueno, un poco, a mí me gustan mucho los refranes, el refranero español, ¿vale? Muy bien. Porque creo que tienen bastante sabiduría. Hay veces que sí que noto que no estoy bien y por eso tengo esa inquietud en el corazón y en la mente y en el cuerpo de no estoy bien, quiero cambiar, pero no me atrevo a dar el paso porque más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Entonces, hay muchas veces que el miedo nos paraliza el cambio. Entonces, parece que cuando leemos información, vemos vídeos, escuchamos podcasts, parece que estoy haciendo algo con ese cambio que quiero hacer, ¿no? Parece que
sí que me estoy poniendo en marcha hacia algo. Es verdad que el primer paso suele ser la información, pero hay un punto que nos quedamos rumiando. Esa expresión, Sí. que es como, ¿no? Muy de los animales, de las vacas, las ovejas, ¿no? Sí, sí. Bueno, nos quedamos dando vueltas a un pensamiento, a una idea, al vídeo, no sé qué, pero nunca se lleva a la acción. Bueno, nunca no. Hay un tiempo que no se lleva a la acción. Sí. Lo ideal es que se lleve a la acción, ¿no? Y ese es el punto. Ujú. Entonces, a veces nos quedamos ahí rumiando con, yo escuché una vez, yo leí que yo sé que esto está bien, yo sé que esto está mal. Nos quedamos rumiando esa idea, pero nos falta la acción. Bien. Entonces, generalmente, cuando alguien se propone hacer cambios, aunque se lo intenta, suele ser lo normal, ¿no? Uno, decir, quiero cambiar, quiero conseguir esta versión. Vamos a poner un ejemplo de perder, adelgazar, Ujú. ¿no? Creo que es uno de los Mítica. cambios más Mítico. Sí. fáciles de En meter. Occidente. Rollo, me voy de vacaciones, me pongo hasta arriba de comida, de bebida, de todo, y llego y la báscula la rompo. Bueno, venga, voy a perder Operación esto. bikini Operación también. bikini, pero posterior del bikini, ¿no? Ujú. Y empiezo a hacer cambios. Ese primer día de, venga, comer sano, tal, no sé qué, voy al gimnasio. Guay. En febrero ya no hay nadie en el gimnasio. Mítico Claro. total. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué nos cuesta tanto mantener esos cambios? Ujú. Claro, porque al final, no sé, digo, creo que un cambio, lo bueno del cambio es mantenerlo en el tiempo. Digo, Ujú. si no es como un parche. Tú tienes una herida, te pones un parche, pero la herida sigue sangrando. Claro, no sangra hacia afuera, pero sigue abierta la herida. Sí. ¿Por qué nos cuesta ese cambio? ¿Por qué O sea, pasa el fenómeno, ¿por qué lo dejamos? ¿Por qué abandonamos? el fenómeno febrero vacío en el gimnasio, ¿no? A lo mejor Ese. febrero todavía aguanta marzo, ¿no? Y a marzo Sí. ya... Y luego vuelve en Luego mayo es cuando vuelve. vuelve otra vez. Claro, ya es operación bikini previa. Sí. Sí, es verdad que es un fenómeno que, vamos, que cualquiera que va al gimnasio lo ve. Sí. Bueno, pues, ¿qué nos puede...? Yo creo que principalmente hay una falta de motivación real, o sea, una falta de sentido, más que de motivación, que también. Hay una falta de sentido último de por qué estoy haciendo ese cambio. Eso por un primer lugar, ¿no? Que ahora, si quieres, lo desarrollo más. Ujú. Y luego lo otro, la sensación que tengo también es la falta de un poco de disciplina a lo largo del tiempo, que no es tanto en sí disciplina, sino a nivel psicológico es no tener la gratificación o el objetivo o la meta, no conseguirla o no conseguirla a corto plazo. O sea, la satisfacción de no tener la meta ya. Sí, luego vamos a hablar de gratificación inmediata. Eso, la gratificación inmediata. ¿Sabes? Muy bien. Luego lo vamos a hablar. Pues, Pero bueno, creo que como primera pincelada, guay. O sea, yo sigo pensando de cuando he intentado hacer cambios en mi vida, una de las claves es que hacer cambios es incómodo. ujú. Tengo que meter más horas de sueño, acostarme antes, para levantarme antes, para poder ir al gimnasio. Y es un estilo de vida al que yo no estoy acostumbrado. Entonces, genera incomodidad. Ujú. Sí. ¿Cómo podemos hacer que esos cambios sean cómodos para uno mismo? Pues es verdad que tengo la sensación muchas veces de que a veces los cambios que ocurren en la vida es a base de sufrimiento o de incomodidad. Y en parte sí. O sea, la vida hay una cosa que se llama el sacrificio, ¿no? Y forma parte de la experiencia humana y es necesaria. Pero es verdad que también pienso, ¿cuántas veces, por ejemplo, le enseñamos a los niños a aprender, ya te digo, sumas, tratar bien a la gente, cómo se cuida mamá, cómo se cuida papá, cómo se cuida a los hermanos, y se hace a través de juegos, por ejemplo, Vale. del modelaje. Vale. ¿No? Entonces, creo que sí que se debería buscar alguna forma de... En la vida hay sufrimiento, hay que aceptarlo, ¿vale? Y eso es una cosa que hay un psicólogo que se llama Viktor Frankl, bueno, creo que era psiquiatra, era médico y luego psiquiatra. Sí. ¿Lo conoces? El hombre mosca en ese sentido. Exactamente. Es un señor que ya ha fallecido, claramente, del siglo XX, que desarrolló una terapia, una corriente de psicología que se centraba mucho en el sentido, ¿no? Bueno, esto también lo cuento para más adelante. Pero bueno, como que el tener el sentido ya nos puede ayudar a que la forma que tenemos de aprender sea más gratificante, más divertida, pues eso con los niños, ¿no? Conseguimos que jugando aprendan a sumar,
Jugando, aprendan que se comparte. Jugando o hablando o con el modelaje. Si ven a papá y a mamá que se quieren, pues yo también quiero. Entonces, creo que sí que hay muchos cambios que necesitan incomodidad y forma parte de eso, o sea, forma parte de la vida, porque es salir de la zona de confort una vez más, que es aprender nuevos hábitos positivos. Si venimos de unos hábitos más negativos, pues cambiar efectivamente nos va a generar una incomodidad, que no tenemos que asustarnos ante ella, pero también creo que sí se puede aprender o sí se pueden hacer ciertas cosas si lo tomo como un juego. No necesariamente como los niños, entiéndeme, pero sí con una mentalidad acogedora, agradable, de lo estoy haciendo por mi bien, desde el autocuidado, como que se pueden entremezclar y hace que a lo mejor el sufrimiento del cambio o la incomodidad sea un poquito más reducida o la toleremos mejor, ¿no? Entonces sí que creo que puede haber un equilibrio en eso, en aprender desde la incomodidad, que sí, y también desde el juego, digo, como los niños. A veces entremezclar y ver cómo se puede hacer. Y ahí también está un poco la creatividad de cada uno, que eso también es importante. Lo que pasa es que entra un factor que es la pereza, ¿no? Es decir, yo voy a hacer juegos para mí, para mi estilo de vida, pero entiendo que tienen que ser cosas fáciles, cosas sencillas. Si me quiero hacer grandes cambios, lo voy a dejar rápido. ¿Qué cambio es el más importante como primer cambio? Primer cambio. Vale, para mí, para hacer un cambio, voy a tener como en la cabeza el ejemplo de pérdida de peso, ¿vale? Vale, sí, bueno. Por poner un ejemplo. Es uno de los más clásicos. Vale, por poner un ejemplo, voy a tener como un poco esto en la mente, ¿no? Para mí el primer paso es entender o saber cuál es mi objetivo. Lo que te decía de la búsqueda del sentido, ¿vale? ¿Para qué estoy haciendo esto? Si no tengo un objetivo bien estructurado y con un peso medianamente suficiente, voy a fracasar o voy a rendirme antes. Entonces, yo quiero adelgazar para en verano estar guapa, guapísima. Vale, fenomenal. Puede ser un motivo bastante lícito y me parece súper lógico el verse bien, tal. Ese sentido tengo que buscarle un fondo también un poquito más profundo, que es voy a estar satisfecha con mis hábitos de mejora, voy a tener más autoestima porque me he propuesto algo y luego estoy consiguiendo. Por supuesto, voy a tener un refuerzo positivo de pues, que estoy más delgada, estoy más contenta, yo me gusto como estoy, ¿no? Entonces, para mí tiene que haber planificar bien cuál es el sentido profundo de por qué hago las cosas, el para qué. Y después, la pereza es verdad que aparece, porque yo tenía un profesor que decía que el ser humano tiende a lo horizontal. Sí, o sea, un poco, yo creo que es más fácil tender a lo negativo que a lo positivo. Sí, más que bueno, también, y eso también tiene un porqué, ¿vale? En psicología tiene un porqué, que es que decimos que el ser humano tenemos cierto sesgo hacia lo negativo, entre comillas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues el ser humano tiene un instinto de supervivencia, porque al final somos animales o somos seres racionales, pero con una materia pues muy animal. Entonces, tenemos un instinto de supervivencia, ¿no? Entonces, todo lo que puede ser negativo para nosotros, lo que nos hace sufrir, lo vemos como una amenaza. Y ahí está nuestro sesgo. Entonces, lo intentamos evitar, o intentamos huir, o intentamos apartarnos de eso que nos está haciendo mal, ¿no? Entonces, yo pongo un ejemplo siempre que es, si tú vas por el campo y te pierdes un amanecer, una mariposa bonita, un árbol bonito, no va a pasar nada. Pues te pierdes, pues es una alegría, pero no pasa nada. En cambio, si vas por el campo y te pierdes una serpiente, o te pierdes un escorpión, o te pierdes algo así amenazante, te puede matar y te puedes morir, ¿no? Entonces, por eso nuestro sistema siempre está un poquito más activo hacia lo negativo. Entonces, el ser humano, esto como lo adaptamos ahora al ejemplo, ¿no? Entonces, el ser humano, si para mí, que yo tiendo a la horizontalidad, tiendo a estar tranquilo, de repente me expongo a una tarea que en teoría genera emociones desagradables, va a ser como, no, esto me hace daño. Pero es verdad que aquí entra la mente y decir, no me está haciendo daño. Esto es un sacrificio o es vencer unas pasiones, pero por un bien mayor. O sea, aquí entra un poco la cabeza, ya no solo las sensaciones físicas, sino la razón. El ser humano es un ser racional. Sí. Lo que pasa es que somos expertos en justificarnos, ¿no? Mañana empiezo. No es el momento, cuando tenga tiempo. Joder, eso hace mucho daño. Súper, muchísimo. O sea, esa parte que creo que es muy natural, ¿no? Es muy natural, sí. Nos hace mucho daño. ¿Por qué esa resistencia?
Pues un poco por esto que te cuento, ¿no? Cualquier cambio o cualquier cosa que nos conviene y que nos supone un sacrificio nos genera un malestar físico o mental. Nos genera un malestar a corto plazo. Yo estoy en la cama y no me apetece levantarme al gimnasio o no me apetece, pues a lo mejor tengo que hacer una tesis doctoral o un TFM, un TFG, pues no me apetece ponerme delante del ordenador. Entonces, eso que me conviene y debo hacer porque sí que tiene un sentido, pues para probar mi carrera, para ser mejor profesional, para llegar más lejos o para estar más satisfecha con mi imagen física y más contenta, más ágil. Bueno, todo esto que tiene un sentido, perdón, todo esto que tiene un sentido a corto plazo nos va a generar malestar. Entonces, ahí sí que aparecen las excusas, porque a corto plazo quiero aliviar ese malestar. O sea, yo necesito en ese momento decir, no, este sufrimiento no lo quiero vivir. Por eso digo, ¿no? Que ahí está, si ahí somos expertos, porque queremos aliviar todo esto. Pero es verdad que ahí tiene que entrar la cabeza para explicar por qué nos conviene, qué hay más allá, ¿no? Yo, por ejemplo, en terapia explico que en una línea recta, digamos que en un punto, en un extremo, está el me apetece. Sí. Que está un poco son las pasiones, ¿no? Pues ahora me apetece levantarme, ahora me apetece tumbarme, ahora me apetece comer esto. ¿No? Muchas personas sí, y no todas. O sea, no, obviamente, pero me refiero como a lo que tiende el cuerpo. A lo que tiende el cuerpo, efectivamente. A lo que tiende el cuerpo es al me apetece. Eso es. Y entonces, sí, ese es un poco lo que nos pide el cuerpo, es el me apetece. En el opuesto contrario está el tengo que, el debería, los deberías. Aquí entra un poco ese juez moral que tenemos todos un poco dentro, que es esa voz crítica que todos tenemos, que nos dice que está bien y que está mal, pero quizás en términos más absolutos y rígidos, ¿no? Entonces, me apetece y el tengo que. Y en el punto medio está la virtud, como dice Aristóteles. En el punto medio está el quiero o el necesito. Vale. Entonces, el objetivo es tender a este quiero o necesito. ¿Por qué? Porque en el me apetece voy a ser, si me dejo llevar por ello, voy a al final ser esclavo de mis apetencias. Entonces, no voy a conseguir nada porque un día me puedo apetecer, pero otro día no. Entonces, no avanzo. Avanzo 8 años no avanzo un día más, pero entonces voy a ser esclavo de mis apetencias. Se puede pensar, en el tengo que va a estar la solución. En el tengo que también voy a ser esclavo y voy a sufrir mucho porque no estoy conectada con el sentido propio, sino estoy conectada con qué se espera de mí, qué espera la sociedad de mí, qué debería hacer. Entonces, ese juez que hemos dicho antes como muy crítico, primero nos va a hacer aburrirnos de la vida, nos va a generar mucho aburrimiento de ¿esto para qué sirve? Pues bueno, ¿por qué me levanto todas las mañanas? ¿No? Y después una profunda tristeza. Hay que tener cuidado aquí, pues, porque aquí se pueden abrir también heridas, ¿no? O rasgos depresivos, porque de repente ya no estás conectado con la vida. Y en el punto intermedio es que lo que tenemos que buscar está el quiero y el necesito, es decir, conecto con qué me pide el cuerpo, si estoy cansada, no, si me viene bien, o sea, cómo me encuentro hoy, y también conecta un poco con mis objetivos. Y en el punto medio diálogo. Vale, quizás no me apetezca, pero sé que me va a venir bien, que luego me voy a sentir mejor, que es bueno para mi espalda, por ejemplo, si tengo un tema de espalda, ¿no? Que es bueno para mi salud, que yo sé que después del entrenamiento voy a sentirme mejor, ¿no? Entonces, si conecto entre mi sentido, lo que me va a hacer bien y también cómo me encuentro ese día, es decir, vale, una cosa es la pereza, que es verdad que hay que tener cuidado, y otra cosa es, oye, es que tengo 37 y pico de fiebre, que son, más que fiebre son décimas, pero bueno, no me encuentro bien, entonces hoy a lo mejor tengo que hacer un ejercicio mucho más leve o no hacer ejercicio, no pasa nada, mañana vuelvo. O sea que es un diálogo que hay que tener, sobre todo para conectar con nuestro sentido, pero también escuchando nuestro cuerpo, porque si no podemos caer en el juez machacador, que tampoco es bueno, porque también boicotea nuestros esfuerzos y tampoco llegamos a buen puerto. Wow. O sea, mucha información. No, o sea, es mucha información. Es información que me parece espectacular. Me parece muy, muy, muy guay. Claro, es que tú... Perdona, digo, tú imagínate también una voz que constantemente te machaca. Es que eso también te hunde. O sea, es que voy a ir a eso. Para el que se haya empanado en casa, que eche para atrás, porque esto es fundamental. Y me parece... O sea, me ha parecido muy top y ya solo por esta reflexión ha merecido la pena traerte. Y nada, por lo que ibas hablando, lo que a mí me llegaba es el me apetece, soy esclavo de mí mismo, el tengo que, o
soy esclavo de los demás. Totalmente. Y creo que lo más duro es ser esclavo de algo, ¿no? Bueno, ser esclavo de uno mismo es... Creo que puede ser... Sí, o sea, vivir en algo que es horrible. No tienes libertad de nada y, bueno, y ya ser esclavo para los demás tiene que ser lo más cansado del mundo. Agotador. O sea, el ponerte 1000 máscaras, 1000 caretas, tener que ser la mejor versión de ti mismo para los demás y nunca ser la mejor versión de ti mismo a la vez. Creo que tiene que ser 35 años, canas, arrugado y no poder con tu vida. Sí, definitivamente. Y malamente. Entonces, bueno, no hay más que añadir. Y en el punto intermedio es combinar qué hay del mundo, qué es lo que el mundo me exige o me puede medio pedir, que me gusta y que lo adapto a mi persona, ¿no? Escoger la realidad y ponerla en tu vida, ¿no? En mi vida. Es decir, puedo tener, yo que sé, una serie, que estoy enganchadísimo a la serie, y si me la veo durante 3 temporadas, 22 capítulos por temporada, son muchos capítulos, pues me la puedo ver en 2 días, o puedo verme un capítulo con mi mujer, con mi marido, con mis hijos, un capítulo cada noche, ¿no? Y disfruto durante más tiempo. Total. Eso es. Bueno, joder, qué guay. Muy, muy, muy guay. Ahora, vamos a seguir un poquito por el mismo tema, pero para la gente que quiere cambiar, que está en casa y ha dicho, buah, soy esclavo del me apetece, o buah, soy esclavo del tengo que, ¿qué les dirías? Bueno, lo primero que diría es normal. No nos agobiemos, ¿no? O sea, yo sé que esto es muy de psicólogo, yo creo, ¿no? Pero es que es verdad, cuando tú trabajas con la experiencia humana, te das cuenta de que una cosa que digo en terapia es somos únicos e irrepetibles, pero no somos tan originales. O sea, al final todos tenemos un poco los mismos problemas. Dentro de que cada uno lo vive de forma personal, pero similares, ¿no? Entonces, alguien que quiere cambiar, lo primero es normal que te cueste. Y hay que aceptarlo, igual que si me corto y sangro. Si me corto sangro, yo quiero iniciar un cambio, seguramente me cueste. Es lo que te decía antes, ¿no? Que luego a lo mejor podemos introducir algún juego, alguna metodología que me haga que no sea tan difícil, pero me va a costar, no pasa nada. Una vez ya me advierto de que, bueno, puede que me cueste algo más, le decimos, busca un propósito y un sentido, un para qué que te motive. Que te motive, que te lo pongas en el fondo de pantalla del móvil, te lo pongas en los post-its por la casa. Bueno, hay gente, ¿no?, que dice para ganar músculo, ¿no? Ya no solo perder peso, me pongo la foto de Arnold Schwarzenegger para motivarme, ¿no? Sí, hay que encontrar un motivo, ¿no? Un motivo profundo para que hago las cosas, ¿no? Y después, como lo que nos genera malestar, lo que tendemos es a evitar, es un mecanismo de regulación emocional, de evitación. Es un mecanismo de regulación emocional a corto plazo, lo que decíamos antes, pero a largo plazo no nos trae buenas consecuencias. A corto plazo me alivia momentáneamente, pero a largo plazo me hace esclavo, como decíamos, ¿no? Sí. Pues para evitar tenemos que cortar un poco ese patrón. ¿Cómo cortamos ese patrón? Con cosas pequeñas. Siempre que queremos hacer un cambio tenemos que ir de menos a más. Tiene que ser progresivo, que se dice, ¿no? Entonces, empezar por un pequeño cambio. Véase, tengo que empezar una tarea, hazla 5 minutos. O sea, empiezas solo por 5 minutos. En esos 5 minutos puedes, si es una tarea muy grande, te sientas y la planificas en cosas más pequeñas. O ya solo abrir el ordenador y ponerse a buscar en Google, sobre todo esto lo pienso para la gente que estudia, que está estudiando, o Google académico. Venga, voy a mirar qué cosas se han escrito sobre este tema que tengo que investigar. O sea, ponerse 5 minutos ya rompe un poco el patrón de evitación. Vale. Y eso ya luego te sientas y dices, coño, que me siento bien. Sí, que he hecho... Me he sentido productivo. 5 me he sentido minutos, productivo. Pero me siento productivo. Y a lo mejor incluso te quedas 7 minutos ese día, o 15. Tan generoso, ¿eh? Sí. O incluso 2 horas. Hay gente que se queda luego 2 horas, ¿no? O sea, entonces es simplemente vencer esa primera barrera mental del, me va a costar. Y digo, vale, sí, te va a costar. ¿Y qué? No pasa nada, para adelante. Entonces, empieza por 5 minutos, empieza por algo pequeño. Desglosa las tareas más fáciles, más difíciles y empieza por la más fácil. Ya solo con eso rompes patrón. Y el cerebro ya recuerda que efectivamente lo que estás haciendo en el fondo le gusta. Porque a todos nos gusta hacer deporte, sí, claro, y la satisfacción de después. O sea, la mejor satisfacción es la que recibe uno mismo.
por así decirlo, ¿no? A mí, al menos es la que... Cuando estás orgulloso, ¿no? Sí, cuando dices, hey, estoy haciendo algo de provecho con mi vida. Exactamente. Vale, para ir acabando un poco este tema, según ibas hablando, me venía a la cabeza una palabra, microrecompensas. ¿Sí o no? Y si es un sí, ¿cómo? Y si es un no, pues punto y final y cambiamos de tema. Y hasta luego. Y me voy. Microrecompensas. Vale, O sea, ¿en qué sentido, por ejemplo? Yo diría que sí, pero depende. Es decir, yo qué sé. Pues mira, yo tengo una paciente, es que además me estoy acordando de ella, porque ella estaba intentando meter muchos cambios y adelgazar, y, bueno, ¿no? Todo el tema de la menopausia y tal. Bueno. Cambios, eso también. O sea, Cambios hormonales. sí, efectivamente. Ese es otro tema que también traeremos. Pero bueno, intenta hacer cambios. Lo que pasa es que luego le entra la pereza, luego entra el cambio, entran justificaciones, ¿no? Y el otro día, hace 2 días o 3 días, lo hablábamos, el decir, oye, quiero bajar no sé cuánto, vamos a poner una cantidad, 20 kilos o 10 kilos, no sé los que quiere bajar, pero bueno. Aquí. Sí, efectivamente, el número me es indiferente. Vamos a decir 20 porque cuanto más grande, mejor me cuadra para el ejemplo. Decir, pues imagínate que pesa 90 y quiere pesar 70, ¿vale? Pues hoy meterse una micro recompensa a los 85, otra recompensa un poco más grande a los 80, otra micro recompensa a los 75 y ya, bueno, creo que ya no hay recompensa porque ya hemos llegado. Ya hemos llegado al objetivo y podemos disfrutar de la vida al 100%. Sí o no, esa micro recompensa me puede generar que en vez de seguir bajando me vuelva a enganchar hacia arriba. Porque yo diría micro recompensas sí. Intentaría que sería micro recompensas intrínsecas. ¿Qué es esto? Pues por ejemplo, esto también se ve mucho con los niños, ¿no? Si sacas un 10 te doy una tablet. Wow. ¿Vale? O sea, es que hay un tema que es muy guay, que es la educación extrínseca y la educación intrínseca. Exactamente. Y es espectacular ese tema. Claro, entonces esto en los niños es muy evidente, pero es que en los adultos nos pasa lo mismo. Entonces, esa motivación extrínseca, a ver cómo es, ¿no? Que también está bien, funciona. Pero sobre todo es cómo de satisfecho me encuentro conmigo mismo con el cambio que he hecho. Aunque sea pequeño, lo mismo. Para mí, también, además de las recompensas, son los objetivos. Hay que establecer muy bien qué objetivos necesito. Para una mente que le cuesta más tolerar la frustración y la incertidumbre, los objetivos tienen que ser muy poquitos. Pues si tengo que bajar 20 kilos, con bajar 1, ya tengo... O sea, mi objetivo primero va a ser bajar 1 kilo, no va a ser bajar 5, porque eso le va a hundir, le va a desmoralizar. Sí, no va a haber cambios. No ve cambios. Entonces necesitamos pasar de un 10 a un 9,5. Y ya con eso, decir... Este es el camino que estamos haciendo, venga, por lo siguiente. Entonces, ese pequeño cambio ya genera una satisfacción personal, intrínseca. Entonces, para mí esas micro recompensas son las que realmente necesitamos, porque hemos conseguido un objetivo, felicidades. Hemos conseguido un objetivo, enhorabuena, felicidades. Punto final, sigue adelante. Bueno, sí que te puedes decir, ya, pues... es que al final yo sí diría que es más importante el que has conseguido esta semana, que has conseguido bajar 1 kilo. Es más importante disfrutar y quedarte con todo el proceso que estás haciendo que el mero hecho de llegar al objetivo. O sea, sí, 100%. Vamos, eso para mí la vida es eso, disfrutar el proceso más que el objetivo, 100%. Yo pienso en Edison, cuando hizo la bombilla, pues durante el proceso no falló. O sea, decimos falló 99 veces hasta que descubrió la bombilla. No falló, fue descubriendo que no funcionaba para conseguir lo que sí funcionaba, ¿vale? Entonces, nosotros a la hora de adelgazar o de las... en el proceso es sobre todo descubrir qué cualidades he desarrollado de mí misma, cualidades intrínsecas o cualidades cualidades personales que me han llevado a ello. Entonces, he sido disciplinada, he sido valiente, he sido responsable. O sea, eso ya me genera el repetírmelo y el decir, he conseguido o estoy consiguiendo no solo bajar de peso, sino trabajar en mi persona, ya es una recompensa. Aún así, está fenomenal y dices, pues hoy me voy a comprarme una camisa. Porque en el caso de las mujeres, estoy generalizando, ¿no? Pero a mí me gusta mucho el maquillaje y tal, pues me voy a comprar este colorete. Vale, está fenomenal y sí que ayuda, ¿no? Pero creo que el valorarme al final del día qué cosas he conseguido esa semana me hace sentir mejor autoestima. Porque es algo mío, es un recurso mío. El colorete se me acaba a las 2 semanas o a las 3 semanas, cuando que dure. Pero las
las virtudes o los hábitos Sí. ya son míos. O sea, quedarte con la satisfacción propia de cada uno por conseguir. Y recordármelo. O sea, por conseguir, no, por. Sí, por Sí, conseguir por todo conseguir lo que un estás objetivo. logrando. Sí, hay personas que dicen, no me voy a felicitar porque es lo que debo. Bien, fenomenal, estamos conectando con el debo que o el tengo que Sí. está bien, ¿eh? Pero dices, entonces no, Pero también. te vas a desmoralizar. O sea, también tengo que valorarme a mí mismo por haber hecho esos cambios. Exactamente. No hace falta que seamos Mr. Wonderful. Ay, qué estupenda soy. No, no hace Ay, falta. Pero sí sonríe, como... que amanece, que estás mejor. Claro, o sea, a tope con Mr. Wonderful, ¿vale? Con la marca Mr. Wonderful, que te promocionen. Pero que no hace falta que seamos súper positivistas y súper... No, es decir, la realidad. Yo he conseguido bajar 1 kilo en base a estas actitudes que me he negado en esto y ha merecido la pena. Entonces, eso me siento al final del día y me lo reconozco. Para mí, el reconocimiento, aunque sea propio, es importante. Yo una vez escuché, yo no sé si... Disfrutar de cada victoria. Exactamente. Yo no sé, escuché una vez una explicación, yo no sé si será así, yo no me dedico al deporte y tal, como vosotros. Dicen cuando empiezas a hacer deporte, el primer mes no notas nada. El segundo mes tú empiezas a notar cambios y el tercer mes la gente te empieza a notar cambios. Esto es una cosa que a mí me explicaron como para normalizar eso, que hasta el tercer mes no vas a empezar a notar cambios y la gente no te los va a notar. Tranquila, ve poco a poco, sé constante, ¿no? Pero si tú cada día durante esos 3 meses sí te lo reconoces, vas a llegar mucho más motivada y con mucha más esperanza al tercer mes. Y de repente dices, ostras, llevo 3 meses, ha sido duro, pero a la vez qué bonito, qué amigos he hecho en el gimnasio, o he ido a correr y he descubierto esta parte de mi pueblo que no conocía, o de mi ciudad. O sea, vas descubriendo otras cosas que son recursos personales, es tu caja de los tesoros, que eso te va a acompañar toda la vida. Wow. O sea, es que es muy guay y ojalá la gente coja esto y diga, oye, no sé, creo que al final lo bonito de este podcast es que si hay alguien que esté al otro lado, con que haya una persona, ya habrá merecido la pena, ¿no? Claro. Es verdad que todo el tema del cuerpo, del deporte y la mente, la psicología, va muy de la mano. De hecho, cada vez están Sí. poniéndose como más de moda, en general la salud mental, gracias a Dios, ¿no? Pero está teniendo más repercusión el cómo la mente funciona con el cuerpo y cómo tienen que ir de la mano La para... relación directa. Sí, De hecho, para todo esto. bueno, ayer vi un vídeo de esto que relacionamos la salud mental, ¿no? Bueno, es un paréntesis, ¿vale? Pero que me acabo de acordar de un jugador de fútbol en el Bernabéu del Sporting de Gijón, iban 2-1 ganó al Madrid y iba a tirar un penalti y el jugador estaba más concentrado en medirse el pulso Ay, claro. que, Gestionar la ansiedad. ¿sabes? Entonces, la salud mental con el deporte, 100% relacionado. Sí, porque la motivación es fundamental. Pienso en el deporte y estoy pensando en los opositores también, que es un trabajo a largo plazo. Es un trabajo a largo plazo que no ven recompensa hasta cierto momento. Entonces también es un poco, hago un cierto símil en que por eso también los opositores a veces necesitan apoyo en este sentido, por ejemplo.